Argentina. El caso que nos faltaba ver fue un caso también emblemático, como lo fue el de Mate Cocido, como lo fue el de Bairoleto, de Rogelio Gordillo, que era conocido como el Pibe Cabeza. Eh, el Pibe Cabeza él en realidad es de La Pampa, de Castex, de la provincia de La Pampa, pero pasa su niñez y su adolescencia en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. En 1932, por primera vez es detenido en Santa Fe, vinculado a una banda de delincuentes capitaneada por un francés, Philippe Cheroubier, que era conocido como el Francesito. Eh, Básicamente, el Pibe Cabeza va a realizar toda su actividad criminal en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Él va a generar una especie de banda armada, porque, a ver, yo cuando preparé estos PowerPoint para hacer la introducción criminológica en la República de Investigación Criminal, pero el aspecto criminológico en la República Argentina, fui eligiendo cuáles son de alguna manera los innovadores, los que van generando nuevas actividades dentro de la marginalidad, ¿verdad? El Pibe Cabeza entonces comienza con el asalto a mano armada, es el origen de los que se llaman, que van a aparecer en los años 30, a imitación de lo que pasa en otros países como los Estados Unidos de América. Van a ser bandas armadas que se van a dedicar al robo de comercios, de bancos, etcétera. ¿Y cuál es el modus operandi del Pibe Cabeza? Con su banda va a cometer los crímenes en una provincia y luego se va a dirigir a otra provincia. Como ustedes saben, todos los países que tienen el ejercicio federal, como tiene la República Argentina, tienen en cada provincia su propia policía, su propio poder judicial. ¿Y esto qué va a hacer? Esto va a hacer que prácticamente individuos que aunque tengan un prontuario o sean buscados en una provincia, cuando en aquellos años cruzaban a otra, prácticamente podían ser ciudadanos normales que escapaban del labeling de la delincuencia. Esto se dio en Estados Unidos, es por esto que el FBI, una de las modalidades de represión que genera es el traslado interestatal de los delincuentes. Porque este era el problema que había en Estados Unidos. Un individuo era buscado en 3 estados, pero iba a un cuarto estado. No nos olvidemos que Estados Unidos nosotros tenemos 23 provincias, pero los Estados Unidos tienen 50 estados. Entonces un individuo se mudaba a otro estado, en la otra punta del país, y chau, podía iniciar una vida normal, desaparecían sus capturas, desaparecía, por supuesto, no existían los medios de comunicación que hay hoy en día, no existían los sistemas integrados, no existía la integración por regiones que tiene ahora la República Argentina u otros países del mundo. Entonces, ¿él qué hacía? Cometía un hecho en Buenos Aires, era buscada la banda en Buenos Aires, iban a Santa Fe. En Santa Fe hacían vida normal, gastaban el dinero que habían logrado, o cometían un hecho en Santa Fe, en Rosario, o en la ciudad de Santa Fe, y se iban a Córdoba. Este era el modus operandi del Pibe Cabeza. Él era conocido, era lo que se llamaba un LC, un ladrón conocido, un individuo conocido, por lo tanto, era pasible de, digamos, de ser detenido en cualquier momento. Esto, en cuanto a la ficción y a la cuestión periodística, en la realidad, hacían una vida estrictamente normal. Uno de los grandes estudiosos de aquellos años, el doctor Luis Alposta, aquí lo vemos en su estudio, el presidente de la Academia Nacional del Tango, fue todo un estudioso de los fenómenos producidos en los años 30, por supuesto recurría a él, especialmente porque el Pibe Cabeza se juntaba con su banda en la ciudad de Buenos Aires. Cuando venía a la ciudad de Buenos Aires, en la esquina de Triunvirato y Monroe, donde estaba el bar llamado el Bar Nacional de Julio Sorsoli, entre Triunvirato y Monroe. En esa esquina del Bar Nacional era donde Pibe Cabeza tenía reuniones con su banda. ¿Qué es lo que hacían? Cometían algún hecho importante aquí en la ciudad de Buenos Aires y se iban a Santa Fe o al interior mismo de la provincia de Buenos Aires, a la zona del campo. Ya salían de la esfera. No nos olvidemos que las fuerzas federales no existían como existen hoy en día. Hoy tenemos la Gendarmería Nacional,
tenemos la Prefectura Naval, tenemos la Policía Federal, tenemos la Policía de Seguridad Aeroportuaria, eso no existía en los años 30. La ciudad de Buenos Aires tenía su policía, que era la policía de la capital federal, que no salía de los límites del Riachuelo o de la avenida General Paz. La provincia de Buenos Aires tenía su policía, Santa Fe la suya, Córdoba la suya, ¿verdad? La banda se juntaba en esta esquina donde ha cambiado bastante en su aspecto, y la banda original, que el único que se va a mantener eh, como partícipe de la banda indefinidamente es Antonio Caprioli. Antonio Caprioli, él era de Villa Urquiza, el lugar donde se reunía la banda, él era del barrio, por eso se juntaban ahí en la esquina del Bar Nacional, donde pasaban largas horas, ahí donde planificaban sus hechos, donde gestaban su actividad, e insisto, ellos cuando se procuraban una cantidad de dinero a partir de los robos, de los asaltos que hacían, se iban a otro lado, ¿verdad? Estaban un tiempo a lo mejor en Rosario, terminaban cometiendo un hecho en Rosario y se iban a Córdoba. Ese era más o menos el desplazamiento que permanentemente tenía la banda. En una de esas salidas, porque habían cometido unos hechos, estaban circulando con un automóvil robado y se van a la provincia de Córdoba. De nuevo, ustedes no imaginen las comunicaciones que existen hoy en día. Hoy roban un automóvil y se transmiten a las policías camineras de las diferentes provincias. Eso en aquella época era impensado. Eso no existía. La policía no tenía equipo de radio. Era un milagro si alguno tenía un teléfono, ¿verdad? Este era con lo que especulaba la banda para poder desplazarse por estas provincias. Entonces, en una de las idas a la ciudad de Córdoba, Caprioli no sabía manejar. El que manejaba, el que conducía el automóvil, era el pibe Cabeza. Se habían ido a Córdoba solamente los dos, el pibe Cabeza y Antonio Caprioli. ¿Sí? Entonces, Caprioli decide, por las de él, salir a conducir. Y sale manejando muy mal, con mucho cuidado, etcétera, pero en una esquina, por esquivar a otro automóvil, se sube arriba de la vereda y atropella a un chiquito, a un canillita, un chiquito que vendía diarios, que es ese que están viendo en la fotografía, que se llamaba Ubelindo González. Lo golpea apenas, porque en realidad Caprioli, que estaba aprendiendo a manejar, iba muy despacio, se abatató porque en la esquina se le apareció un auto y se subió a la vereda. Lo cierto es que Caprioli se baja de su vehículo y aparece un cabo de la policía de Córdoba, el cabo Santiago Pilar Contreras, el que están viendo ustedes en la fotografía, que se acerca producto del accidente que ha visto. Caprioli estaba, insisto, circulando con un automóvil robado, pero para la policía de Córdoba eran un auto más de los pocos que por aquellos años sabían la cara. Ignoraba. Caprioli era un individuo que estaba bien vestido, era insospechado de que podía tratarse de un delincuente. El cabo Contreras los invita a ir a la comisaría para solucionar el problema de las lesiones del chico, y Caprioli, para escapar a la situación, le ofrece al chiquito un billete de 1.000 pesos. 1.000 pesos era muchísimo dinero en aquella época. Imagínense como si ahora hubiera, no sé, un billete de 100.000 pesos. Más o menos es la relación. Entonces, cuando le quiere dar el billete de 1.000 pesos, era el billete en los años 30 de más alta denominación que había. Se lo conocía como un cardenal porque era color rojo. Al billete de 100 pesos se lo llamaba un canario por su color amarillo, y al de 1.000 pesos se lo llamaba el cardenal. No existían billetes de 500 y ese era el de más alta denominación. Por supuesto, venía de un robo que habían cometido en Rosario, ¿verdad? Sino que era impensado que alguien tuviera en el bolsillo un cardenal. Se usaban prácticamente solamente para transacciones bancarias o para, no sé, para pagar una casa, para una escritura, etcétera. Imagínense que el precio de una casa, a lo mejor en aquel momento eran 60.000 pesos, 70.000 pesos, 60 o 70 billetes de 60 o 70 cardenales, ¿no? Entonces el cabo Contreras le está dando esa fortuna a un chico,
y entonces sospecha mucho más. Entonces Caprioli, que estaba armado, lo apunta con su arma, lo desarma y lo obliga a subir al automóvil, a él y al chiquito Ubelindo González. Se va, lo hace tirar en el asiento trasero al piso, al cabo Contreras, le ata con su propio cinturón las manos en la espalda y se van a buscarlo al pibe Cabeza. Le toca bocina desesperado Caprioli, lo llama al pibe Cabeza, juntan la ropa que tenían, obviamente mientras él vigilaba a Contreras, se suben al automóvil y salen de la ciudad de Córdoba. Pero ¿qué pasa? El incidente de cuando él lo apunta al cabo Contreras y lo sube junto con el chiquito había sido visto por algunos transeúntes, ¿verdad? Que se habían quedado mirando lo que había pasado. Entonces ellos descontaban que la policía estaba buscando ese automóvil. Al salir de la ciudad de Córdoba, se encuentran con un ingeniero agrónomo llamado Alberto Salas, que conducía este automóvil que están viendo ustedes en la foto. Alberto Salas iba con su novia, una mujer muy atractiva, llamada Angélica Medina. ¿Qué es lo que van a hacer Caprioli y el pibe Cabeza? Van a secuestrar también a Angélica Medina. O sea, se van a llevar secuestrado a Angélica Medina, a Ubelindo González y al cabo Contreras. ¿Por qué se la llevan a Angélica Medina? Ya no tenían más lugar en el auto y era muy complicado vigilar a tantas personas, e inclusive otro hombre, que es siempre el que le representa al delincuente mayor riesgo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Eh, a, a, al ingeniero le van al ingeniero Salas le van a decir que si llega a denunciarlos a la policía, la van a matar a la novia, Angélica Medina. De esta manera se fugan de Córdoba y van a viajar desde Córdoba hasta Junín, a la provincia de Buenos Aires, no sin antes parar en el camino y se entienden por señas el pibe Cabeza y Caprioli, lo baja Caprioli al cabo Contreras y se lo lleva al campo. El pibe Cabeza pone muy fuerte el ruido, hace mucho ruido con el motor, acelera mucho el motor para que no se escuche lo que está pasando. Caprioli se aleja unos 200 metros de la ruta y mata al cabo Contreras. En realidad, ni Angélica Medina ni el chiquito González percibieron los disparos, eh, pero regresa Caprioli y les dice que lo dejó a Contreras atado a un árbol y continúan su camino. En realidad dejó el cadáver. El problema cuál es, que el cadáver de Contreras va a ser hallado inmediatamente. Al otro día se encuentra el cadáver de Contreras, que estaba de uniforme, y entonces automáticamente se lo va a relacionar con el hecho ocurrido en la ciudad de Córdoba. A todo esto, ellos se dirigen a Junín, a un paraje llamado Tambo Nuevo, a una chacra, donde habían tapado la cabeza de Ubelindo González y de Angélica Medina. Aclaro que a ella nunca le faltaron el respeto, antes de que alguien lo pregunte. Eh, Eran delincuentes con otro tipo de códigos, por supuesto, y la van a mantener durante 2 días ahí en ese lugar. Pero llega un momento que, ¿qué van a hacer con esta mujer, este chiquito? Entonces, nuevamente, con la cabeza tapada, como si fueran encapuchados, se los llevan y los dejan en libertad acá, cerca de Buenos Aires. Ustedes imagínense, en aquellos años eran horas y horas de viaje con esos automóviles, ¿verdad? Ellos estaban con el automóvil de Salas, el automóvil que habían robado en Córdoba, y abandonan el automóvil. Pero ¿qué es lo que pasa? El hecho va a movilizar de alguna manera a todas las policías del país. El hecho de que mataran a un policía en aquellos años era una cosa impensada, era una cosa de una gravedad tremenda. Y como están viendo ustedes en los recortes de diarios, esto motorizó una de las cacerías humanas, creo que más importantes que ha tenido la historia criminológica argentina. Al pibe Cabeza no lo podían encontrar por ningún lado, pero ya habían identificado a la banda. ¿Cómo? Por eso este curso es de investigación criminal,
investigación de hechos graves y de narcocriminalidad. Entonces, vean qué interesante cómo identifican el lugar donde los habían tenido, porque esto va a ser fundamental al final de la historia, como ya van a ver. Angélica Medina, que la traen con la cabeza tapada, igual que el chiquito Belindo González, esos automóviles, en aquellos años había que cargarle combustible cada 100 kilómetros. Eran autos que gastaban muchísimo combustible y cada 100 o 200, 150 kilómetros había que llenarles el tanque de nuevo. En aquellos años uno iba a Mar del Plata y por lo menos tenía que parar 2 veces a cargar el tanque de nafta. No tenía la autonomía que tienen los vehículos modernos, donde uno ahora con un automóvil le llena el tanque y camina 400 kilómetros sin ningún problema o más. Entonces, en uno de los lugares donde paran a cargar combustible, estaban pasando la música, a Angélica Medina la estaban llevando para ponerla en libertad, y el chiquito estaban pasando en un baile que había en ese pueblo, que era la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Estaban pasando un fósforo. El fósforo se llamaba Velocidad. Angélica Medina, mientras cargaban combustible y estaba con la cabeza tapada, tirada en el piso del asiento trasero, escucha ese foxtrot. Cuando la ponen en libertad, va a relatarle esto a la policía, van a intervenir la policía de Buenos Aires, la policía de Córdoba, la de Santa Fe y la policía de la capital, y de alguna manera se inicia una investigación para ver en qué, presten atención, en qué lugar se había pasado el Foxtrot Velocidad ese día viernes por la noche. Una, realmente una curiosidad de esta investigación. Y se determinó que en un baile, que era en un club social de la ciudad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, era donde se había pasado el Fostro Velocidad ese viernes a la noche. ¿Eh? Para esto habían investigado todas las policías relacionadas, porque la banda ya se sospechaba que era el pibe Cabeza. O sea, sabían en qué lugar habían tenido a Angélica, se llega a establecer más o menos en qué lugar habían tenido a Angélica Medina y a Ubelindo González. Y entonces va a venir la trampa. En la calle Artigas, en la localidad de Mataderos, en la provincia de Buenos Aires, tenía su casa eh, Blanca Calvo, que usaba el alias de Sara Romano. Blanca Calvo, alias Sara Romano, era la novia del pibe Cabeza. ¿Y qué es lo que hace la policía de la capital? La policía de la capital le arma una trampa al pibe Cabeza. En aquellos años, insisto, no es como ahora que nosotros tenemos nuestro teléfono celular, ¿verdad? No es como ahora que nosotros tenemos teléfono de línea si queremos, si no queremos no. Había muy pocos teléfonos de línea, muy poquitos teléfonos de línea. Y había un teléfono de línea en un bar, y almacén y bar, en la esquina de la casa de Sara Romano, o Blanca Calvo, si ustedes quieren. Entonces la policía puso a un hombre de servicio permanentemente de investigaciones para ver si preguntaban por ella. Cada vez que preguntaban por ella, el que atendía era un policía, ¿verdad? Y ese policía daba una información falsa. Efectivamente, el pibe Cabeza se comunica por teléfono, pide por ella, y cuando pide por ella, la atiende y no, mire, Blanca o Sara está muy enferma, está realmente muy grave, no puede atender el teléfono. Esta va a ser, de alguna manera, la carnada dentro de la trampa para el pibe Cabeza. El pibe Cabeza va a ir a ver a su novia, pero él sabe que la policía lo está buscando. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? El pibe Cabeza y Caprioli, los dos, van a ir al lugar el día de carnaval, ¿verdad? Muy bien. Así es como aparecen las bandas armadas y organizadas en la historia criminológica argentina. Ese es el punto de inflexión.
que no es una situación propia, exclusiva de la República Argentina, van a aparecer en la región. Miren este recorte cuando una de las veces que eh, trabajaba en la hemeroteca, en la investigación de estos hechos históricos, miren este recorte de diario que encontré. Un sujeto en Buenos Aires vendió a su esposa y a 2 hijos por 200 pesos. Luego de algún tiempo se hizo presente nuevamente ante el comprador exigiendo más dinero por el producto de su venta. Y nosotros después hablamos de trata, ¿verdad? Tantas cosas abiertas. Bueno, ¿recuerdan cómo empezó esto? El primer día, hace 2 sábados que comenzamos, con la penitenciaría de Córdoba. La penitenciaría de Córdoba, que en el año 2005 fue el lugar donde se gestó uno de los motines carcelarios más graves y sangrientos de la historia criminológica argentina. La cárcel de Ushuaia, donde estuvieron Santos Godino, los hermanos Lionel y Mateo Banks, es hoy un museo con gran atractivo turístico. La Penitenciaría Nacional, recuerdan ustedes, donde estuvo detenido Santos Godino en la ciudad de Buenos Aires, en Las Heras y Coronel Díaz, en la intersección de las avenidas Las Heras y Coronel Díaz, en el barrio de Palermo. Esa Penitenciaría Nacional donde fusilaron a Lauro y a Salvato, hoy es un parque donde hay 2 escuelas. Rogelio Gordillo, alias el Pibe Cabeza, falleció en un enfrentamiento con personal policial de la capital federal el 9 de febrero de 1937. Ocurre que, tal como les empecé a contar, el Pibe Cabeza, para carnaval, va a visitar a su novia, porque ahí en la calle Juan Bautista Alberdi había un corso, y él, en esos años, muchísima gente asistía al corso, y entonces ahí iba a estar mimetizado entre la gente. Él no sabía que la gente de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Capital estaba esperándolo. Se armó un tiroteo muy feroz. El Pibe Cabeza utilizaba 2 pistolas 45, dos. Llevaban en la cintura las 2 pistolas. El tiroteo fue en la esquina de Juan Bautista Alberdi y Guardia Nacional, donde funcionaba esta curtiembre. El Pibe Cabeza se puso detrás de ese árbol con las 2 pistolas. Utilizó el árbol para cubrirse y disparaba con las 2 manos. Y cayó abatido, no sin antes herir de gravedad a uno, levemente a este otro que están viendo aquí vendado, herir a 2 hombres de la policía de la capital. Ese es el cadáver del Pibe Cabeza, y ahí se ve la impronta de uno de los disparos, una de las heridas que le diera muerte. Este es el certificado de defunción, la entrega del cadáver del Pibe Cabeza, y la cabeza del Pibe Cabeza se encuentra en Formol, en el Museo de la Morgue Judicial de Buenos Aires, aunque ha dejado de ser exhibida a pedido de la familia, hace muy poco tiempo. Caprioli se escapa del lugar subiendo a un colectivo y le hace quitar a un hombre que está ahí el saco y los pantalones, para cambiarse, eh, y desaparece. Ustedes recuerdan el fostro Velocidad. De esta manera ubicaron el lugar, y Antonio Caprioli y Florial Martínez, alias el Nene, otro miembro de la banda, Juan de la Fuente, fallecieron en un enfrentamiento con personal policial en el paraje Tambo Nuevo, Junín, provincia de Buenos Aires, el 2 de julio de 1937, el lugar donde habían tenido privada de su libertad a Angélica Medina y a Ubelindo González. Segundo, David Peralta, alias Mate Cocido,
escapó de la emboscada mal herido. ¿Recuerdan la emboscada que le hizo Gendarmería? Escapando de la emboscada mal herido en el Chaco el 7 de enero de 1940 y no se tuvo nunca más noticia suya. Es más, durante muchísimos años se supuso que estaba vivo, la leyenda urbana de que Mate Cocido estaba con vida, ¿verdad? Juan Bautista Bairoleto, alias el Pampeano, falleció en un enfrentamiento con personal policial de La Pampa y Mendoza el 14 de septiembre de 1941. Era buscado por 7 homicidios. Vivía en un rancho miserable, ese que están viendo ustedes en este recorte de diario, en ese rancho. Esta es una fotografía sacada por la policía en el lugar. La cruz marca el lugar donde cayó, salió a enfrentarse con un revólver 38 a la policía y fue abatido en el lugar. El lugar todavía se conserva, es propiedad privada. Yo tuve la suerte de poder acceder ahí. Este es el rancho original, donde se refugiaba Bairoleto. Lo que queda de él, por cierto. ¿eh? Antes, ahora es propiedad privada, insisto, antes el dueño del campo permitía que entraran de visita por el lugar curioso. Vean, Bairoleto, gracias por los favores recibidos. Gracias, porque este es un fenómeno curioso. Este es el único país del mundo donde le rezamos a los delincuentes, ¿no? Es un fenómeno bastante interesante. Endiosamos y le rezamos a los criminales. Y está toda la historia esa del Robin Hood, o acá una de las hijas de Bairoleto, que él tuvo 2 hijas, no tuvo hijos varones, sí nietos, pero él no los conoció a los nietos, solamente a sus pequeñas. Y dicen que él no se mató, se pegó un tiro en la cara, porque si no es una deshonra para un criminal que lo mate la policía. Cuando uno ve el cadáver y donde tiene el disparo, ahí al lado arriba de la boca, al lado de la nariz, se da cuenta de que indudablemente el disparo fue hecho por el arma de la policía y no es un suicidio como se pretende instalar, ¿verdad? Se encuentra en General Alvear, en la provincia de Mendoza, en este lugar del cementerio, donde siguen rezándole. Ven a la cantidad de flores que tiene Bairoleto, que no está mal que le lleven flores, por cierto, ¿no? Ahora que le recen a un criminal es todo un tema. El Robin Hood argentino. Y León Gieco, por supuesto, ha hecho alguna creación dedicada a Bairoleto. Cayetano Santos Godino, alias el Petizo Orejudo, falleció en la cárcel de Ushuaia el 15 de noviembre de 1944 de una hemorragia gastroduodenal, o sea, una, un sangrado en el estómago, probablemente atribuido a una úlcera. Como yo les dije en su momento, no tiene nada que ver con la paliza que le dieron en 1933, eso fue 11 años antes, ¿verdad? Este fue el primer lugar de enterramiento del petiso orejudo, y de aquí se robaron absolutamente todos sus huesos. Cuando se levantó el cementerio, la tumba del petiso orejudo estaba vacía. Quédense tranquilos que no resucitó, pero se robaron los huesos porque se vendieron para ritos esotéricos, para ritos de brujería. Se escribieron muchísimos libros sobre el petiso orejudo, e inclusive en 2 de los míos, no, yo traté el caso del petiso orejudo. Se han hecho películas sobre Cayetano Santos Godino, se han hecho caricaturas, hay obras de teatro, hay expresiones de plásticos. Más obras de teatro, y escuchen ustedes, ahí tienen.
Duerme, duerme, Cayetano, deja de jugar tu juego, tus ojos están girando en tus órbitas de fuego. Hoy al verte sorprendido, buscaste disimular, dijiste no haberlo visto y un clavo fuiste a buscar. Ese niño bueno no tenía cura y al jugar contigo vino a encontrar una. Un rayo de sol se hiela, hecho de sombra y ocaso, y a ese pálido angelito le fuiste cerrando el lazo. Has de dormir en el sur y detrás de frías rejas, junto al felino recuerdo, quedará el de tu soledad. Ese niño bueno no tenía cuna y al jugar contigo vino a encontrar una. Bueno, les decía, letra del doctor Luis Alposta, eh, repito, cuya fotografía vieron, que fui uno de los que consulté cuando investigaba el caso de Santos Godino, especialmente porque él es un gran investigador histórico de los años 30 y particularmente él es de Villa Urquiza. Así que ha escrito muchísimos libros relacionados con la ciudad de Buenos Aires, con el lunfardo, porque él también es vicepresidente de la Academia Porteña del Lunfardo, y es un gran investigador histórico de Villa Urquiza, así que fue el que me dio toda esa información, fotografías, etcétera, que les mostré del pibe Cabeza. Él es el autor de la letra, él es, insisto, presidente de la Academia Nacional del Tango, y el quien canta es Melino, que es un conocido cantautor de tango y de baladas. Entonces les repito estas diapositivas. Juan Garifi murió en Sicilia, Italia, que había sido extraditado el 30 de junio del 43. José María Leonelli recuperó su libertad en el 43 y no se supo más nada de él. Y Marcos Mauricio, recuerdan los dos hermanos que mataban a sus acreedores y los enterraban en los jardines de su casa, falleció en la cárcel de Ushuaia en el 45. Y repito, ahí están los huesos de todos cuando se levantó en ese lugar, cuando se levantó el cementerio de la cárcel. Ese cementerio desapareció, ahora están todos aquí, que es el cementerio de la ciudad de Ushuaia. Esa tumba blanca que dice Pax, son todos los presos que había enterrados ahí. Deberían estar, estará seguramente Marcos Mauricio Leonelli, pero debería estar Godino, pero les dije lo que pasó, cuando levantaron la sepultura no había nada, ya mucho antes se habían robado todos sus huesos. Salvatore Carmelo Lucania, ¿recuerdan? El del sindicato del crimen, el de la Cosa Nostra, falleció de un ataque cardíaco en el aeropuerto de Nápoles el 26 de enero de 1962 y se encuentra en este mausoleo en la ciudad de Nueva York. Él había sido extraditado de los Estados Unidos, pero volvió en un ataúd. Y esta es la última noticia de la última ramificación de la banda, la familia Gambino de Nueva York, que es a la que había pertenecido Loki Luciano. El 25 de junio de 1949 se inicia un sumario de muerte por accidente en la comisaría 38. Ocurre que en la calle Ramón Falcón 2178, en este lugar, que está tal cual, este lugar es una pensión. En este primer piso en la bañera, este señor Eduardo Morgan se patina en la bañera y se pega la nuca contra el borde. En aquellos años estamos hablando de las bañeras metálicas, no existían las bañeras de loza como tenemos hoy en día, y se mata de esta manera. ¿eh? ¿Quién es Eduardo Morgan?
Mateo Banks, bajo el alias de Eduardo Morgan, falleció al caerse en la bañera en la capital federal el 25 de junio de 1949. ¿Y recuerdan cómo empezó esta historia? En 1912, con el hundimiento del Titanic. El sitio del naufragio del buque transatlántico Titanic fue hallado el 1 de septiembre de 1985. Y Melvina Dean, última sobreviviente del Titanic, falleció el 30 de mayo de 2009. La última persona con vida que estuvo en el Titanic.